todo. Bueno, pues es que estamos celebrando un gran día. Quiero introducir antes a nuestro a la persona que estará con nosotros el día de hoy, Luis Jaime Hernández. Nos da mucho gusto saludarte, Luis Jaime. Muy buenos días. Buenos días, Lorena. Un saludo para ti, para Luis, y en particular a toda la audiencia que amablemente hoy en la mañana escucha, en este día en particular, donde se festeja la Inmaculada Concepción, todas las conchitas que hoy nos escuchan, en particular un saludo y para todas ellas. Muchas gracias, y verdaderamente, pues Luis Jaime, ya hemos estado anteriormente contigo, tuvimos la oportunidad de platicar en otra ocasión, también sobre temas que tienen que ver cómo se afecta a la familia. En aquel entonces estábamos hablando pues de la depresión, el suicidio y todas estas cosas. El día de hoy hablamos también temas que son muy importantes. Gracias a Dios que tienes pues todas las credenciales necesarias para poder platicar de las cosas que atañen a la familia, de las cosas que tienen que ver, pues los problemas, las crisis que tienen que ver con la familia, y en esta ocasión especialmente el alcoholismo metido en la familia. Hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿cierto? Sí, claro, el tema es muy interesante, por supuesto que es vasto. Ojalá que podamos abordar a los puntos interesantes dentro del esquema del programa, Lorena. Como introducción, lo primero que te diría es que hablamos de adicción y hablamos de... En la antigua Grecia, el adicto, o sea, el adictus, era una persona que caía económicamente en desgracia, es decir, quebraba económicamente, y a sus acreedores él se convertía en esclavo de ellos porque no les podía pagar. Entonces, la adicción es una forma de esclavitud, es algo que poco se comenta, donde la persona es esclavo y adquiere una esclavitud en tres líneas: a una sustancia, a una actividad o a una relación. Lo vamos a ver con más calma, Lorena. Queremos pues profundizar. Desgraciadamente el alcoholismo está presente en muchas familias, demasiadas, Luis Jaime, y el daño que provoca en la familia está en el presente. Seguramente tiene su fundación en el pasado, pero además tiene implicaciones al futuro de varias generaciones por una persona que está en alcoholismo. Cuéntanos un poco, Luis Jaime, para reflexionar al respecto. Ok, mira, quisiera yo empezar, Lorena, y dar una definición para que nos vayamos ubicando en el tema. Esta definición creo que nos da mucha claridad con respecto a la adicción, en particular del alcohol. En general es la definición de la adicción, y dice: es la relación patológica que establezco con una experiencia que modifica mi estado de ánimo. Es perjudicial y surgen los mecanismos de negación e ilusión. Voy a clarificar esto. Fíjate que el primer dato importantísimo cuando hablamos de una adicción, ya lo dije ahorita en la introducción, que hay tres tipos de adicción: la adicción a una sustancia, la adicción a una actividad o la adicción a algún tipo de relación. Y entonces, en el adicto, lo primero que nos marca esta definición es: ¿por qué necesito modificar mi estado de ánimo? ¿Por qué no estoy bien con mi presente, conmigo mismo? ¿Por qué no estoy bien con mi circunstancia? Por supuesto que la vida tiene retos, tiene dificultades, pero ¿por qué no puedo modificar y conseguir las cosas por mí mismo? Es decir, establezco una relación con algo externo. Por eso yo mencionaba que hay una esclavitud con algo externo, y lo difícil de las adicciones es que se presentan dos mecanismos de defensa: negación e ilusión. En la negación estoy incrédulo y confundido de lo que sucede, es decir, sé lo que hago, pero no me doy cuenta, no tengo el nivel de conciencia suficiente para darme cuenta. Y en la ilusión, sé lo que hago, pero creo que no me daña. Y esa es la parte fundamental. Entonces ya son tres ejes de lo que yo establezco. Es decir, ¿por qué no estoy bien conmigo mismo y necesito algo, una experiencia que afecte, modifique mi estado de ánimo? Lo niego y pienso que no me hace daño, Lorena. Exacto. Desgraciadamente lo que sucede es que aunque no está la conciencia personal del daño provocado a mí y a los demás, sí nos lo están diciendo nuestros seres queridos alrededor, y nos están diciendo el daño tan grande que les hace
esto provoca enojo, hay violencia por el asunto. Si hay niños de por medio, tampoco los escuchamos o tratamos de ocultarlo hasta cierto nivel y llega un momento en que ya no se puede ocultar y viene el descaro. Es decir, ya no solamente no lo voy a ocultar, sino que no me importa, ¿no? O sea, llega a unos niveles muy profundos. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que debemos de hacer, Luis Jaime? Porque hay muchas reacciones y actitudes erróneas que en vez de sacar al adicto, a nuestro ser querido y llevarlo a un punto de ayuda, pareciera como que lo hunde más o lo lleva más a ese lugar de alcoholismo, ese lugar, ese hoyo negro del que no pueden salir. Y a veces también los familiares nos sentimos responsables, corresponsables, coenfermos con nuestro adicto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque por eso es que decíamos que es un infierno en la familia, porque a todo el mundo contagia, a todo el mundo se enferma de alcoholismo. Mira, efectivamente lo que vemos en el adicto es como si viéramos una película, vemos la foto, pero para entenderlo hay que ver la película, es decir, las circunstancias de vida del adicto. Esto es un tema que finalmente tiene muchas raíces, se sigue en estudio, pero yo voy a comentar particularmente dos de ellas. Es la codependencia que explica la adicción. Fíjate cómo nos lleva de la adicción a la codependencia y la codependencia se define como una enfermedad de la autoestima. Es decir, ¿qué es la autoestima? Un adicto generalmente es una persona que tiene una autoestima lastimada. Voy a dar varias definiciones porque generalmente la persona no se siente bien consigo misma y busca algo en el exterior que lo haga sentirse bien porque en su interior, en sí mismo, no está pleno, no se siente bien emocional, su relación de pensamiento y emoción no es equilibrada en la parte positiva. Fíjate, la autoestima, si la definimos, es ¿cuál es la opinión y el valor de mí mismo? Es decir, el adicto no tiene una opinión y una valoración propia de sí mismo de manera positiva. Esto se ha estudiado en la psicología. Muchos autores dicen que la autoestima empieza en la mirada apreciativa, en la forma como nuestros padres nos miraban. ¿Cuál era esa mirada? Era una mirada de afecto, era una mirada de alegría, era una mirada de tranquilidad. En algún sentido, los ojos de nuestros padres son el espejo en el que reflejamos nuestro propio ser. Entonces, el adicto, generalmente esto es una manifestación de una persona, pero normalmente el entorno, la familia propia, son personas que vienen arrastrando algún problema de adicción y de autoestima lastimada. Otra característica de una autoestima lastimada, y que nos lo da la definición, dice, autoestima es creer y confiar que soy apto para vivir. Si yo busco algo externo, es que no creo ni confío que soy apto para vivir. Fíjate la profundidad y la dificultad de esta expresión. Ahorita Luis en su reflexión nos decía, la pandemia ha agudizado el miedo. El adicto tiene miedo. Tiene miedo porque ha perdido la confianza en sí mismo. No cree ni confía. Lo que sucede es que no está plenamente consciente de esta situación para remediarla. ¿En qué punto dejó de creer y confiar en sí mismo? Es un análisis individual porque muchas de las veces perdemos la confianza en nuestras etapas iniciales cuando nos sentimos rechazados, abandonados o abusados por quien nos quería. En este caso, por nuestros padres, nuestra familia cercana, las personas que nos acogen y que nos dan ese soporte emocional necesario para el desarrollo de la persona. Uh-huh. Esto es muy importante porque nos damos cuenta que un alcohólico tiene raíces que vienen de su propia educación y que puede ser que vengan de la generación pasada y la pasada y la pasada, es decir, una cadena
familiar de estos comportamientos, de esta forma de educar, en el que a veces también pues se apachurraba mucho al niño cuando desde pequeño. Mira qué tonto, siempre te equivocas, eres un inútil. Todas estas cosas son calificaciones que van quedando en su programación de mente y que el día de mañana pues provocan esta baja autoestima, este asunto que nos estás diciendo, el no tener un modo de subsistencia de alguna manera, de seguir adelante, de tener una confianza en el porvenir, ¿no? Y lo vemos que se va repitiendo como parte de una educación. Así es. Fíjate, en el ejemplo que tú mencionas, el adicto, si lo podemos resumir como si fuera una ecuación, cuando tenemos una autoestima sana, una autoestima, ya no se acostumbra a hablar tanto de alta o baja autoestima, sino de un nivel adecuado de autoestima, somos personas, o vemos personas, es lo deseable, que actuemos con confianza y con respeto. Son dos pilares trascendentes, porque la confianza es algo que se comenta muy poco, pero es un intangible extraordinario. La confianza es lo opuesto al miedo, es decir, el miedo es vivir en desconfianza. Y el respeto es entender y simplemente repetir lo que vivimos en nuestro interior. Si fuimos respetados, vamos a respetar. Es decir, reconocemos límites y sabemos que no debemos abusar ni permitir que se abuse de nosotros. En las historias de vida de muchos adictos, lo que sucede es que no reconocen el respeto porque muchas de las veces fueron abusados de alguna manera. Tú lo decías ahorita, hay 4 formas de hecho de abuso: el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual e incluso una distorsión en el abuso religioso. Lo que tú ejemplificas, Lorena, es un abuso emocional. Tú no puedes, no sabes, cállate, tú nunca vas a hacer nada en la vida, etcétera. Y con ese tipo de educación lo que hacemos es que vamos acumulando creencias limitantes sobre nosotros mismos y por esa razón no creemos ni confiamos que seamos aptos para vivir. Nos vemos en un mundo raro, el adicto ve en un mundo raro, un mundo hostil, un mundo agresivo. Quizás en esa microcélula que es la familia, pues vive esos ambientes de abuso, de abandono o de rechazo. Y por esa razón el adicto busca modificar su interior porque vive con mucho miedo, está enojado de algunas circunstancias que pueden estar orilladas a las heridas emocionales, a ser rechazado, sufrir bullying, tener abuso, ser abandonado por los padres. Una forma muy típica es el divorcio de los padres, puede influir decisivamente como una forma de abandono, donde no recibe la persona el afecto necesario. Recordemos que hay 2 necesidades básicas del ser humano que necesitan ser satisfechas para poder desarrollarse. Las necesidades físicas que proporcionan los padres, pero la necesidad de seguridad en el entorno, donde la persona se sienta confiada en quienes dicen amarlo, pero con actos de amor, no simplemente con palabras. Y entonces, en ese eje, al tener miedo, al desconfiar de su presente, toma una experiencia exterior que le permite huir de su presente. Fíjate que esto de huir en el pensamiento cuando está impregnado por miedo, de hecho, se conoce como el cerebro reptiliano. Los animales mismos, el reptil, es de los animales menos desarrollados desde el punto de vista de su cerebro, y tiene 3 tipos de conductas: se paraliza, huye del presente o ataca. Y entonces la persona que vive con miedo se paraliza en una adicción, huye del presente mediante una experiencia que modifique su estado de ánimo, y quien tiene miedo generalmente tiene 2 vertientes: el dolor y el enojo de su circunstancia agravada por una situación emocional de abuso, de rechazo, de abandono, y la parte del dolor, el dolor de perder la confianza en quienes decían amarlo en su interior. Es muy doloroso ver esto, ¿verdad? Porque por eso nos damos cuenta entonces, Luis Jaime,
que en el momento en que los familiares se enojan y empiezan a recriminar, estamos hundiéndolo más en las razones por las que está en este alcoholismo, porque empieza es hundirlo en esta imagen tan negativa de sí mismo, en esta desconfianza del porvenir y de sí mismo. Por eso sea quizás que los aspectos espirituales son tan importantes en recuperar la salud para un adicto. Incluso asociaciones como AA están basadas en, le llaman los 12 pasos, pero que son de alguna manera prácticamente conversión de vida, en el que vuelven a regresar a principios de la vida humana que requieren que se hagan cargo de sí mismos con confianza. Exacto, es lo más difícil de recuperar, Lorena. Mira, el ser humano es un ser bio, psico, social, espiritual. Entonces, por supuesto que dentro de la recuperación del adicto tiene una parte física que está afectada. Ya lo dije yo, que esa experiencia, que en este caso es una sustancia, me daña, ¿verdad? Aunque yo lo niegue y tengo la ilusión de que no sea así. Pero de las cosas importantísimas, pero que son muy difíciles, hay una situación. Yo dije que hay 3 formas de adicción: a la sustancia, que es la que estamos en particular comentando, a la actividad y a la relación. Resulta que generalmente en el círculo interior, en el círculo pequeño de familia, ser que se dé una adicción al adicto, fíjate, en forma de relación. Es decir, lo más difícil en los programas y en los grupos de autoayuda es entender que muchas veces quien está cerca del adicto es también un adicto, pero adicto al adicto. Cuando a veces se encubre como una forma de ayuda, de apoyo incondicional, de preocupación por él, etcétera, pero a veces puede rayar en la adicción, porque resulta que se da esa circunstancia donde el adicto tiene una forma de mantener una relación con otra persona adicta. Efectivamente, en los programas de 12 pasos, son programas que las personas que están en los grupos, yo trabajo con grupos de autoayuda de AA, es un programa esencialmente, diría yo, de reconversión espiritual. Por supuesto que tiene raíces psicológicas. Voy a leer el primero de los 12 pasos. Algo que se necesita hacer en familia, pero que es doloroso, es que el adicto toque fondo. Y cuando está al lado otro adicto, es decir, una persona codependiente, un adicto al adicto, no deja que toque a fondo. Nos duele como padres, nos duele como hermanos, pero el tocar fondo es una forma de tener conciencia, puede tomar y decidir respetarse y entonces respetar a los demás. Curiosamente, el primer pilar de la autoestima es la conciencia, el darnos cuenta, porque por supuesto que la persona que es adicta sí sabe cómo actúa, pero no se da cuenta plenamente de cómo actúa. El darnos cuenta es reconstruir el respeto hacia nosotros, que en algún punto estuvo lastimado, quizás en algún abuso, y entonces el adicto puede empezar ese camino de reconversión espiritual. Leo textual el primer paso que se acostumbra en el programa de 12 pasos, que es extraordinario. Dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Fíjate que lo que está en esa expresión es tocar fondo y tomar conciencia, darnos cuenta y entonces tomar decisiones en favor de nosotros. Y por supuesto, en consecuencia, en favor de nuestros seres queridos. Qué importante esta conciencia de la que nos estás hablando, y ese tocar fondo tiene que ver también, de alguna manera espiritualmente lo vemos con el hijo pródigo. Nos damos cuenta cómo el hijo pródigo regresó al padre precisamente cuando se vio en ese fondo completamente, sin tener comida que comer, en la mayor de las humillaciones,
regresó al padre porque tenía hambre y frío, no porque sea arrepentido, que conste. Entonces esto es importante porque nos cuesta mucho trabajo efectivamente dejar a nuestro ser querido, dejar tocar fondo, pero es necesario. Claro, fíjate que redondeo nada más lo que comenté. Fíjate la palabra que utiliza aquí el primer paso. Admitimos. La palabra admitir es diferente a la palabra aceptar. Admitir es reconocer que eso es cierto, es decir, que somos impotentes y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, pero la palabra admitir tiene un componente en donde asumimos responsabilidad de lo que está sucediendo. Porque yo puedo aceptar algo y simplemente reconozco que es un hecho, la situación de que mi vida se ha vuelto ingobernable. Pero cuando yo digo admito, y ese es el componente que da conciencia, es que admito que hay una responsabilidad de mi parte. Fíjate que curiosamente ahorita que tú mencionas la parábola del hijo pródigo que todos conocemos, en la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla sobre paternidad y autoestima y tomamos el modelo del hijo pródigo. Yo iniciaba esta charla y decía que hay 4 regalos maravillosos que los padres damos a nuestros hijos: aceptación, respeto, amor y confianza. La familia del adicto, pregúntese si lo ha aceptado como es, si lo ha respetado, si lo ha amado y si le ha dado confianza. Dar confianza es algo extraordinario, es decir, que el adicto considere que hay alguien que está realmente en quien ama, pero que además tiene fe en él. Y yo decía que en esta parábola del hijo pródigo, por supuesto que vemos los 4 regalos maravillosos. El padre, al regresar, el hijo pródigo acepta al hijo, es decir, quizás no le gustó la actitud del hijo, por supuesto, pero la acepta porque reconoce la conducta del hijo al tomar conciencia de una situación y que lo hace volver a la casa del padre. Lo respeta, es decir, el respeto tiene que ver con una forma de mirar y tiene que ver con un paso previo al amor. Lo recibe con un abrazo, no lo cuestiona, lo ama porque hay un amor que es incondicional y es el amor de padres a hijos. En los diferentes amores, aún el conyugal, etcétera, siempre existe alguna condición, pues, de reciprocidad, de fidelidad, etcétera. Y el amor del padre a hijo siempre se está dispuesto a amar, es decir, a acogerlo en forma respetuosa y responsable, conocerlo y cuidarlo. Y finalmente, seguramente el padre siempre confió que su hijo tuviera la conciencia que le permitiera admitir, regresar a la casa del padre, y en ese tocar fondo, cuando nos narra el Evangelio, la figura donde el hijo pródigo está alimentando a los cerdos, él dice: regreso a la casa de mi padre, porque confiaba que su padre lo iba a aceptar, respetar y amar, aunque se hubiera equivocado. Híjole, qué cierto y qué hermoso poder reflexionar de estas cosas, incluso para todos los padres de familia, a revisar nuestras actitudes con nuestros hijos en estos momentos, independientemente de la adicción de un ser querido en la casa. Estas son 4 cosas que debemos de revisar y de respetar. Y estamos platicando, es un tema muy importante, creo que podríamos desarrollarlo, Luis Jaime, en varias sesiones, porque hay muchas cosas que reflexionar, pero nos quedan apenas unos minutos y lo más importante es que nos gustaría, si pudieras ayudarnos a reflexionar un poco más en la manera más asertiva de actuar para nosotros con un ser querido que esté en nuestra casa, en nuestro hogar y que esté en alcoholismo. Bueno, yo lo sé que es difícil. Yo creo que la labor de nosotros como padres es como la palabra del sembrador. Es sembrar, no en forma de acusación, no en forma de recriminación, no en forma de ofensa, de agresión verbal, sino siempre dispuestos a aceptar a la persona que está en esa condición, porque seguramente hay algo que hay que ayudarlo a reconstruir,
pero también el entendido de que nadie puede cambiar a nadie. El cambio importantísimo, yo digo que de los 12 pasos, quizás el más difícil es el primero que acabo de mencionar, donde yo admita, reconozca cierta responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Mira, déjame decirte el segundo paso porque también es vital. Uh-huh. El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Aquí es donde tomamos, por supuesto que los creyentes siempre entenderemos en el Dios omnipotente, en el Cristo Salvador, pero en AA no se maneja el Dios en específico, ni es un programa para tener algún conflicto religioso o racial, etcétera. Se habla de un poder superior, pero por supuesto que entendemos que es Dios. Pero la palabra importante en el segundo punto es creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Es decir, esa parte espiritual que nos conecta con nuestro Creador, en la forma espiritual, la forma más simple de espiritualidad es aproximarnos a Dios con amor, uh-huh. que esa sería la espiritualidad, la expresión más simple, pero también en creer. Yo dije que la autoestima es confianza más respeto. Fíjate que cuando yo creo que alguien me puede ayudar, y en este caso es ese poder superior, entonces confío y estoy reconstruyendo esa parte, esos dos pilares extraordinarios de la autoestima, que es la confianza y el respeto, porque además ya tomé conciencia de que necesito actuar en favor mío para respetarme, que es el otro pilar de la autoestima, y por supuesto respetar a los demás con mi conducta, con mi forma de actuar. Es en este segundo paso donde también en el modelo de AA, por ejemplo, se habla del padrino. El padrino es una persona en la que el adicto va a confiar. Fíjese cómo hay una reconstrucción en la confianza y en el respeto, pero partiendo de la conciencia. Si yo dijera el modelo, lo primero es tener conciencia. La conciencia tiene una relación directa con el respeto. En la medida que crece la conciencia, crece el respeto, es algo que se ha estudiado. Y entonces quizás si en nuestro núcleo interior en algún punto se destruyó la confianza en quienes nos amaban, porque no nos aceptaron, no nos respetaron, quizás hubo algo de abuso físico, rechazo o abandono, entonces él empieza a creer que alguien más le puede tender esa mano. ¿Y quién no sin nuestro Creador? ¿Quién no sino Dios? Y entonces en ese proceso de reconstrucción espiritual, la confianza y el respeto van aflorando, incluso en la figura, ya lo dije, del padrino, porque se asigna un padrino que esté al pendiente del ahijado, que en este caso de la persona que está en recuperación, pero también al adquirir un grupo, al asistir a un grupo, creo que se profundiza el sentido de pertenencia. Abraham Maslow nos habla que hay varias necesidades imprescindibles del ser humano. Ya lo dije al principio, las físicas, pues por supuesto el alimento, el respirar, el dormir, etcétera. Luego la necesidad de seguridad, la necesidad de seguridad, es decir, tener confianza en quienes nos cuidan, porque de pequeños somos vulnerables y confiamos en que nos den esa estabilidad. Pero el siguiente paso es el sentido de pertenencia. Muchas veces el adicto se siente rechazado y no se siente perteneciente al núcleo familiar. Por esa razón, en los grupos de AA es un modelo donde al estar en un grupo donde hay ideales comunes, situaciones comunes de vida, el adicto se siente y recupera su sentido de pertenencia. Y entonces está reconstruyendo. Esto no es fácil, no es sencillo, porque es paso a paso y momento a momento, pero va reconstruyendo ese sentido de la pertenencia, porque en el sentido de la pertenencia se dan dos características muy importantes. Uno es la individualidad, es decir, poderme separar y entender el yo, el tú del nosotros, donde el yo y el tú y el nosotros están en una línea de respeto, y además una línea de identidad, es decir, un modelo a seguir. Lo ideal es que esto se consiga en casa, pero muchas veces hacemos exactamente lo contrario. No podemos identificarnos con quien abusó, no nos respetó o nos abandonó.
Ya lo creo, estamos comprendiendo esta parte, Luis Jaime. De alguna manera nos tiene que ayudar también para poder llevar mejor la situación dentro del hogar. Nos queda poco tiempo. Quiero decirles que voy a poner en este mismo enlace de Facebook, voy a poner los datos de Alcohólicos Anónimos Sacramento. Hay varias reuniones que se están llevando a cabo online, ya que ahorita con el COVID no se pueden ver. Y por otro lado también hay en español específicamente, hay varias reuniones especialmente en Folsom. Entonces es muy importante que tomen estos datos. También voy a poner ahí mismo los datos de Al-Anon, que ayudan a los familiares del adicto a tener estos comportamientos más sanos, ya que, como nos dice Luis Jaime, se enferma el familiar también, se hace adicto al adicto. Esto necesitamos estar en un lugar de equilibrio para poder ayudar a nuestro ser querido, a nuestro adicto, de una manera más asertiva, y especialmente en la familia, cuando hay niños pequeños, son los más vulnerables en recibir todo lo que, las consecuencias de este alcoholismo. Así es de que estos dos recursos los voy a poner dentro de este mismo Facebook Live para que ustedes puedan tener ahí mismo los datos. Luis Jaime, ¿nos podrías dar un mensaje respecto a todo esto, un mensaje de esperanza, un mensaje de cómo vamos a poder seguir adelante con nuestro adicto en familia? Bueno, por supuesto que la idea esencial es la toma de conciencia, y hablo de la conciencia psicológica. Por supuesto que hay también la conciencia moral, que es el balance entre la orientación al bien y la orientación al mal, pero lo que necesita el adicto es tomar conciencia de esa relación patológica que ha establecido con una experiencia, y que en algún sentido, déjeme decirle, por eso yo inicié la charla hablando de esclavitud, es que el adicto entrega su voluntad a una sustancia. Fíjese lo que le estoy diciendo. En muchos textos se habla de la enajenación de la persona. ¿Cómo es posible que una sustancia, cómo es posible que un objeto controle en algún sentido la voluntad del adicto? Hay adicciones a veces encubiertas en familia, por ejemplo, actividades, menciono algunas: el workaholic, la persona que se siente bien en el exceso de trabajo; el runaholic, la persona que corre. Por supuesto que hay que hacer ejercicio, pero el runaholic también es una forma de huir del presente. Las personas adictas al juego, lo que es la ludopatía, por ejemplo. La ludopatía también es una adicción, y muchas de las veces está incrustado como una forma de adicción la relación al interior de la familia. Particularmente hay una manera en papá y mamá que a veces se tolera y se piensa que es lo normal. Una persona, generalmente en la figura de papá, que tiene un control excesivo sobre mamá, y mamá que complace sin límites a ese control. Bueno, pues yo quiero decirle que la persona que tiene control excesivo es una forma adictiva de relación, porque finalmente quien controla o intenta controlar de manera excesiva a otra persona es una persona que no confía en el otro, en la forma de actuar. Es decir, yo que te controlo te digo en tiempo y forma lo que tienes que hacer porque no confío en ti. Ya hemos hablado de la confianza, es ese valor extraordinario que está dentro de nosotros y que nos permite conectarnos al presente. Y la otra manera es que quien complace sin límites tiene miedo al abandono, tiene miedo a la agresión, tiene miedo al insulto. Entonces se dan ese tipo de relaciones adictivas. Me toca a mí también como consultor familiar ver esas relaciones dependientes y codependientes, donde la adicción es más encubierta. Por supuesto que en una sustancia como es el alcohol es más visible porque hay una manifestación más externa de descomposición. Muy importante reflexionar en todas estas cosas. Tenemos que estar muy equilibrados, muy centrados en nuestra propia vida. Creo que el camino de sanación personal ayudaría mucho a tener mejores relaciones con nuestros seres queridos. Busquemos por toda esta línea. Recuerde que a las 11 de la mañana tenemos el programa en las redes con el padre Gabriel González y que nos lleva a esta sanación, armonía.
y pues a este equilibrio también. Y hay muchos programas que la radio dedica a este sentido, a la sanación, para poder tener mejores relaciones. Muchísimas gracias, Luis Jaime, por toda la información. Creo que ha sido muy útil, Luis, y como todos los mensajes de la radio nos llevan a saber y a conocer que en la Radio Santísimo Sacramento vamos a encontrar pues muchísimas de las cosas que necesitamos para mejor vivir. Yo gracias a ti por la invitación. No te escuchamos, Luis, perdón. Perdón, Luis Jaime. No, Luis Jaime, ya. Gracias por la invitación, Lorena, y gracias, Luis. Y un saludo muy amable a toda la audiencia, y ojalá, yo no me las terminaría por decir, el tercer paso, y creo que es un paso que podemos aplicar hoy en la pandemia. Resolvimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, según nuestro propio entendimiento de Él. Hoy, en una situación de reto, tenemos que confiar, poniendo nuestra parte de respeto y responsabilidad con nosotros y con los demás, pero confiar nuestra voluntad y nuestra vida a Dios nuestro Señor. Qué importante, esto es muy central. Muchísimas gracias, Luis Jaime. Es importante